Gràcies, presidenta. Bona tarda a tothom. Hoy los grupos parlamentarios de Esquerra, Euskal Herria Bildu y Bloque Nacionalista Galego presentamos una proposición de ley de reforma laboral. A algunos les interesa poco. Nuestra iniciativa consiste básicamente en poner de nuevo a debate los derechos laborales que fueron recortados entre 2010 y 2012 y que la reciente reforma laboral de la vicepresidenta Yolanda Díaz y el presidente Pedro Sánchez no quisieron o no pudieron abordar en su totalidad. Queremos legislar sobre los aspectos relativos a las indemnizaciones por despido, a los salarios de tramitación, a los despidos colectivos, etc. En resumen, recuperar derechos anteriores a los recortes del señor Rajoy y del señor Zapatero. Alguien nos dirá que el futuro no se construye mirando atrás, que son recetas antiguas. Pero lo que tenemos claro es que los trabajadores y las trabajadoras nunca van a ganar derechos si no nos atrevemos a romper el pensamiento único de la COE y de esta anacrónica derecha que tenemos aquí al lado. Nuestra proposición de ley no arreglará todos los problemas del mundo del trabajo, pero sí nos atrevemos a decir que es mejor empezar cualquier negociación. A mí me gusta mucho más la palabra negociación social que diálogo. Negociación social, que es mejor empezar cualquier negociación o ley partiendo de indemnizaciones de 45 días que de 33. Que es mejor tener salarios de tramitación que no tenerlos. Y que es claramente preferible contar con la autorización administrativa previa a los ERES que no tenerlos. Y a partir de aquí, evidentemente, que empiece la negociación social, política, parlamentaria y acentúo también tramitación parlamentaria porque no se hizo. Me dirijo en la presentación de esta ley principalmente a los trabajadores y a las trabajadoras de todos los pueblos del Estado, a sus organizaciones, a los partidos políticos que se autoproclaman defensores de los intereses de la clase trabajadora. Creemos que más de una década después de la nefasta reforma laboral del PSOE de 2010 y sobre todo del Partido Popular de 2012, que se hicieron contra 3 huelgas generales y sin diálogo social, toca una nueva ley que se debata en el Congreso de los Diputados y en el Senado, que se debata. La reforma laboral de hace poco más de un año se presentó como un real decreto ley sin posibilidad de debate, de constituir una ponencia, de defender enmiendas, de votarlas en este hemiciclo. Una auténtica vergüenza. Y este es uno de los motivos por los que presentamos esta proposición de ley, para que todos los grupos podamos discutir sobre los grandes debates del derecho del trabajo, y no solamente sobre aquello que el Gobierno pacta con la patronal. Tenemos el derecho y la obligación de debatir y de votar sobre indemnizaciones, deslocalizaciones o equiparación salarial real de las personas subcontratadas. No aceptamos en su momento, ni aceptaremos nunca que no se pueda tocar ni una coma. Nunca lo aceptaremos. Nosotros propusimos y proponemos una negociación abierta y valiente que no se ciña exclusivamente al marco de la COE. Por todo ello, desde esta tribuna interpelo hoy a los 350 diputados y diputadas para que voten sí a esta proposición de ley que permita su debate salga a trámite, que voten sí a algo que creemos que tiene que ver con los problemas fundamentales de nuestra gente y de nuestros pueblos. Entiéndase. Y si quieren, desde una valoración positiva, que hoy hay más contratos indefinidos, de acuerdo, estamos bien, evidentemente, no proponemos quitar ese aspecto, nunca lo hemos pedido. Pero tampoco tragamos con un relato que se ha impuesto y es falso, que en España no hay precariedad laboral. Decir esto es vivir en Disneylandia, no es verdad, no es verdad. Se puede tener un contrato ordinario indefinido, o un contrato parcial indefinido, o un contrato fijo discontinuo y vivir en precariedad, como lo demuestran las cifras de pobreza de este país, etcétera, etcétera. No quiero desviarme. Que no se autoengañe nadie. La precariedad existe y solo se puede cambiar con un nuevo modelo productivo que no llega, y con una legislación que evite la explotación. Y la legislación actual no es suficiente. Y ustedes lo saben, aunque muchos y muchas lo van a negar cuando salgan aquí, pero van a negar una realidad. Por cierto, sin tocar el despido,
Tal como lo tenemos, hablar de fijos, hablar de indefinidos, no es un vocabulario adecuado a la realidad. Aquí fijo no hay nadie y aquí indefinido no hay nadie. ¿Que es mucho mejor tener temporales? Que tener temporales, evidentemente que es mejor, pero fijo no hay nadie y indefinido tampoco. Señorías, a pesar de la reforma laboral, hay cientos de miles de trabajadores y trabajadoras que podemos continuar definiendo como precarios y sujetos y víctimas de los derechos robados en la reforma del 2010 y en la reforma del 2012. No nos autoengañemos. La cara de la precariedad son las personas. Son mujeres que son contratadas por una ETT, por cierto, ETT que ahora ya puede encima gestionar fijos discontinuos, cada vez peor. Son las mujeres, muchas migrantes, del servicio de atención domiciliaria, las que atienden a nuestros mayores, subcontratadas por las administraciones a empresas de multiservicio como Valoriza, como Crece, como SACIR, como Domusvi. Por cierto, Domusvi es una empresa que explota el servicio de atención domiciliaria en Barcelona y que tiene su sede en un paraíso fiscal. Pregúnteles a esas trabajadoras si son precarias o no lo son. Pregúnteles, a ver qué les van a decir. O los trabajadores de Amazon, que también nos vinieron a ver hace unos días y nos reclamaban justamente todo lo que hoy les traemos aquí. Todo lo que hoy les traemos aquí. O las trabajadoras de Almusafes o los trabajadores de Almusafes que se van a ir a la calle. O los y las profesionales del periodismo, obligados a ser autónomos. Bueno, utilizan una palabra mucho más bonita que autónomo. Dicen que son freelance. Esto queda muy guay, pero siguen siendo igualmente explotados. O las Kellys de Alacant, que hemos hablado con las Kellys de Alacant, con quien también hemos hablado, mal pagadas y sin su reconocimiento de sus enfermedades profesionales. No basta con la última reforma laboral que aprobó. No es suficiente. Y es mucho menos de lo que se esperaba y que se espera de nosotros. Y nosotros quizás podemos esperar, pero mucha gente no puede esperar. Y ya sé lo que nos van a responder los reaccionarios, que esto lo tiene que definir el diálogo social. ¿Pero qué diálogo social? Si en el Reino de España lo que ha habido en las últimas décadas es un auténtico monólogo neoliberal que impone y dispone sobre la vida de los trabajadores y las trabajadoras y solo hemos hecho que perder derechos y no recuperarlos. Eso es lo que hemos hecho. Vamos a ser valientes de una vez. Pero lo bueno de todo esto es que hoy ustedes lo pueden enmendar. La negociación social es importante, sí, pero no menos importante que aquello que se discute en un parlamento democrático, que nos quisieron hurtar en la última reforma laboral. Por todo ello traemos esta proposición de ley para combatir la precariedad y esto no es un freno a la economía, esto es debatir sobre una legislación que evite los abusos y que permita unas relaciones y unas condiciones laborales más justas. Necesitamos debatir y legislar sobre la regulación del contrato a tiempo parcial indeseado. La precariedad, el abuso, no solo estaba, señorías, en la temporalidad, también estaba y está en la parcialidad indeseada, en los contratos parciales con salarios, lógicamente, también muy bajos. No puede ser que una empresa tenga toda su plantilla con contratos parciales, por ejemplo. Hay que atacar esa, la que la proponíamos y la proponemos ahora, y seguiremos combatiéndolo. O que un tercio de los nuevos contratos indefinidos son a tiempo parcial indeseado. Hoy proponemos legislar sobre ello. O legislar sobre las cláusulas de descuelgue de los convenios. O el despido, que sigue siendo libre y barato. Que tengas el contrato que tengas, por más indefinido que tú seas, te pueden ir a la calle simplemente porque miras mal al patrón. Es así. La reforma laboral de 2010 y 2012 flexibilizó los supuestos de despido objetivo hasta el punto de que las empresas no han ni de tener pérdidas, y esto ustedes lo saben. Tampoco es necesario ninguna autorización administrativa para los despidos colectivos, o lo que es lo mismo, el empresario puede decir o despedir a tantas personas como quiera de forma unilateral. Basta que una empresa vea cómo sus beneficios se han reducido durante 9 meses para poder despedir libremente pagando una indemnización muy baja. Y no solo esto, sino que si un juzgado determina que un despido sin procedente es injusto, la empresa ya no está obligada, como antes, a pagar los salarios de tramitación. Es decir, todos los salarios que hubiera tenido que pagar el trabajador desde un momento que el despido haya sido sentenciado como injusto. O regular el abuso del contrato fijo discontinuo, que no está teniendo en muchos casos ya no está teniendo el objetivo que se creó por parte del legislador. Y hay contratos que eran indefinidos anuales que empiezan a sustituir por contratos fijos discontinuos. Esto está pasando. Hay que estar alerta. O planteamos regular los abusos en la subcontratación abusiva, que es donde se realiza la precarización en volumen y en masa. Tampoco se ha priorizado, más allá del salario, la prevalencia del convenio sectorial.
El salario es muy importante que se priorice, evidentemente, pero también es muy importante, por ejemplo, la jornada anual. Y eso no se ha igualado con la empresa madre. No sean orgullosos, no sean obstinados, señores de Podemos, señores del Partido Socialista. No queremos que este debate se plantee en términos de quién hizo bien o quién no hizo bien en la pasada reforma laboral. Nosotros no estamos convencidos que nuestra posición, y vosotros seguro que estáis convencidos de vuestra posición, seguro. Pero a lo que aspiramos, porque se puede, y hay un número suficiente en la Cámara para cambiarlo, a lo que aspiramos es que hoy esta ley sea una plataforma de salida común. Y se puede hacer. Solo han de apretar el botón verde. Nada más. Tramitar y hacerlo. Señorías, la semana pasada conmemorábamos el centenario del asesinato de Salvador Seguí, al noi del Sucre. Probablemente el mayor líder sindical de la historia de Cataluña y un referente del movimiento obrero internacional sin parangón. Él lideró un movimiento obrero que consiguió algunos hitos de los que hoy todavía nos beneficiamos algunos. El más conocido, la jornada de 8 horas. Hoy, quien más, quien menos, conoce lo que significó la huelga de la canadiense. Y traemos a cuento la conmemoración de este centenario porque es justa y bonita. Me gusta y aprovecho para traerla. Y para ver si nos contagiamos un poco de su espíritu y consigamos ver un poco más allá de los marcos en los que la patronal, entonces, en la época del Salvador Seguí, entonces y hoy, no estaban ni estarán nunca dispuestos a discutir nada. Hay que arrancárselo, no hay más, hay que arrancárselo. Hay que ser más ambiciosos, así. Hay que ser mucho más ambiciosos, así. Y acabo, porque veo que se me acaba el tiempo. Sí a la ambición en justicia social. Sí a la recuperación y ampliación de derechos laborales. Porque si no ahora, ¿cuándo? Aprieten el botón verde y sigamos discutiendo y entonces igual nos votan y no ganan estos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Salvador.